Existe una leyenda en la provincia de Soria sobre una joven poseída por el demonio, a la que su padre y su pretendiente llevaron a diferentes lugares para curarla, acabando siendo exorcizada en el monasterio de Piedra. Resulta que en tal leyenda se relata un hecho ocurrido en su viaje entre Bubierca y Godojos. En la ciudad de Soria vivía a principios del siglo XV un hidalgo casado con una santa señora, en la cual hubo una hija a quien por haber nacido el día de Santa Catalina pusieron este nombre en la pila bautismal. Antes de continuar te recordamos que puedes suscribirte, darle a la campanita, darnos un like o dejarnos un comentario. Cualquiera de estas nos ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Continuamos. La niña creció dando muestras de precoz ingenio, que realzaban su peregrina belleza y su inefable dulzura. Dichosos padres de tan preciosa hija, solían decir las personas, expresando así dos verdades, porque la hermosura de Catalina solo podía compararse con la aventura de don Agustín Gómez y de su esposa. Llegó Catalina a la edad de 17 años y era una prodigio de agudeza y discreción, tanto que a ella acudían en demanda de consejo personas que no habían frecuentado su trato, y aún algunas que jamás la habían visto, pero a cuyos oídos había llegado la fama de su prudencia y de su clarísimo ingenio. A la madre le empezó a pesar el creciente nombre de su hija, sentía que merecía el dictado de doctora con que ya la honraba el vulgo, pero no tenía resolución para prohibir que Catalina, que poseía el don del consejo, dejase de favorecer con él a los que de él necesitasen. Su padre, por el contrario, se sentía orgulloso de tan extraordinaria doncella, y no veía el momento de asegurar por medio de un enlace ventajoso la perennidad de su ventura, porque él presumía que Catalina había de transmitir a sus hijos el soberano ingenio con el que el cielo le había dotado. Puso los ojos en la joven doctora un gallardo mancebo de una aldea comarcana, insinuando honestos fines, pero ella siempre contestaba con áspero desabrimiento. El padre, que hubiera aceptado de buen grado la alianza con la familia del mancebo, habló con Catalina, pero ella contestó que no pensaba someterse jamás a la voluntad de un hombre, que sus aficiones la llevaban al estudio y a la meditación, y que no quería privar a sus convecinos de su consejo y ayuda. Este fue el inicio de horribles tormentos y de acerbos dolores para sus padres. Afirma un escritor de aquella época que Catalina fue castigada por el Señor, mandando que entrasen en su cuerpo muchos demonios como ministros de su justicia. Vaya con la iglesia de aquellos tiempos. El día 13 de mayo de 1427, que fue miércoles de Pasión, salieron del lugar de Bubierca la infeliz doncella, su padre, don Diego de Viñarfáñez, el apuesto mozo que había consagrado su cariño a la desdichada, y dos criados. Agua, mares, granizo, rayos y centellas les acompañaron hasta la vista del pueblo de Godojos, a donde no pudieron llegar porque el barranco de Valderroque les interceptó el paso. Después de 2 horas de penalidades intentaron vadearlo y allí estuvo a pique de perecer Catalina. Se cayó de la mula y se la llevaban los demonios por la corriente abajo, casi privada de sentido cuando el valeroso don Diego se arrojó del caballo, se echó a nado, la asió de los cabellos y la sacó a una orilla. ¿Cómo pudo don Diego salir con bien de tan peligrosa acción? Se dice que con ayuda del cielo. Sin su favor, lejos de salvar a la doncella, hubiera sucumbido también él, entre las cenagosas olas del furioso barranco. No falta quien asegure que don Diego, antes de salir de Bubierca, había confesado y comulgado, que estaba en gracia de Dios, y que por eso nada ni todo el infierno hubiera podido contra él. Pero al dejarla en la orilla, volvieron los espíritus inmundos a apoderarse de su presa. Con tales contratiempos y malandanzas, les sorprendió la noche a los viandantes, y tuvieron que buscar albergue en un pueblo que se llamaba Somet, situado a las márgenes del río Mesa y al pie del almenado castillo. Luego recorrieron varios pueblos hasta llegar al monasterio de Piedra, donde finalmente fue exorcizada. Se dice que desde entonces Catalina no volvió a ser la misma, sino todo lo contrario, dejó de ser respetuosa e inteligente. Finalmente se casó con su Salvador y así se perdió otra mente brillante, gracias a los castigos que supuestamente otorga la religión si no estabas de acuerdo con ellos. Castigos como el que le pasó a la hermosa leyenda de Catalina.